¿Qué tal, queridos hermanos? El Señor les bendiga. Oramos cada día por esto, por tu ministerio, por tu vida. Oramos por tu familia, que el Señor esté contigo, te ayude, te fortalezca. A todos aquellos que están en la tarea en el reino de Dios, ¿no? Has puesto las manos en el arado y es tan valioso y tan necesario para nuestro querido mundo, ¿no?, en el cual vivimos, para las personas que están en nuestro alrededor, a tu alrededor. Es tan importante tu vida, tu tarea, tu presencia, el efecto y la influencia que tú puedas ejercer aquí en la tierra. Y bueno, para agregar un ladrillo más, para agregar algo nuevo a nuestra formación, a nuestra capacitación, quería hablarte en este tiempo durante un rato sobre lo que es la ecuanimidad. El título de hoy es un líder que es ecuánime. Bueno, esta es una palabra no muy usada, por ahí alguno puede ser que no la conozca, o a alguien por ahí sea la primera vez que la haya escuchado o no conozca el significado. Pero quiero decirte, antes de darte la definición de ecuánime, que esto es tan importante también para nuestra vida. Un líder que sea ecuánime. ¿Qué significa la ecuanimidad o ser ecuánime? La definición es una persona que obra, que actúa en su vida con rectitud, con imparcialidad, con justicia. Una persona que está dotado de estas cosas. Por ejemplo, un juez ecuánime es un juez correcto, es un juez que no se deja llevar por condiciones externas, sino que piensa, actúa o juzga con equilibrio, que no se deja llevar por la presión del medio ambiente, que no cambia sus ideas, su manera de ver la justicia y de ver la realidad. Por eso ecuánime podría significar alguien que es sereno, alguien que es juicioso, alguien que es moderado, equitativo, justo, imparcial, recto, o que actúa siempre de la misma manera y con todos igual. Un líder ecuánime. ¿Y por qué vamos a hablar de este asunto? Bueno, más que nada porque justamente necesitamos líderes que tengan esta cualidad, que tengan esta característica en su vida y por lo tanto también en su ministerio, que seamos ecuánimes en lo que hemos dado la definición. ¿Por qué? Porque justamente vivimos en un mundo donde la realidad nos indica todo lo contrario. Vivimos en un mundo que está plagado de injusticias, está plagado de prejuicios, está plagado de cuestiones, digamos, emocionalistas, que lo que me gusta a mí o las personas que me agradan solamente son las mejores. Por lo tanto, es un mundo de características de sin amor, con egoísmos, donde los seres humanos, generalmente hacemos diferencias entre las personas. Estas son una de las características de nuestro mundo, pero si nosotros tenemos esa forma de actuar, esa forma de movernos, nunca vamos a poder servir al Señor. Nosotros los líderes cristianos, líderes de células, líderes de red, no podemos actuar de la misma manera que el mundo actúa. Tenemos que mirar al Señor Jesús, nuestro líder, y mirar cómo Él actuaba con todas las personas. Aunque eran distintas, diferentes, actuaba de la misma manera. Su forma de amar, su forma de tratar a las personas, sus criterios, conceptos espirituales, eran lo mismo para todos.
no hacía diferencia entre las personas, no hacía acepción de personas. Pero bueno, justamente Jesús era totalmente distinto, no solamente al mundo de su época, sino al mundo de todas las épocas. Vemos, como dijimos recién, que nuestro mundo está muy plagado de diferenciaciones, de hacer diferencias entre las personas, grupos sociales, religiosos, étnicos, y eso no debe estar en nuestra vida. Vamos a mirar la palabra del Señor en Mateo capítulo 22. Así que te invito a abrir tu Biblia en Mateo capítulo 22, donde vamos a ver al Señor Jesús en uno de los episodios de su vida, actuando de manera ecuánime, de manera equilibrada, actuando de manera justa, con un equilibrio admirable que le permitía mantenerse en una posición, mantenerse en una idea, en un concepto, siempre igual. No importa la persona, no importa la audiencia, no importaba la situación adversa o a favor de él. Siempre era la misma persona, con todos igual. Y esto es muy necesario, que en tu ministerio puedas actuar de esa manera, y en tu vida en general, ¿no? Que podamos actuar así, de esta forma. Mateo capítulo 22. Vamos a leer en la palabra del Señor. Este es el pasaje donde le hacen la pregunta al Señor Jesús si es justo dar tributos al gobierno romano, que era gobernado por el emperador que le llamaban el César. Mateo 22, versículo 15. Ahí nos dice el Señor en su palabra: entonces los fariseos, que eran el grupo que rechazaban, uno de los grupos que rechazaban al Señor Jesús, los fariseos, dice, entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa para decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Miren ustedes la intención, versículo 15. El 16 dice: y enviaron a algunos de sus discípulos, de los fariseos, junto con los partidarios de los herodianos, a buscarlo. Y le dijeron: maestro, sabemos lo honesto que eres, que enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Miren cómo estos adversarios espirituales reconocían esta característica de la ecuanimidad, que Jesús era un líder, un maestro ecuánime, era un maestro imparcial y que no tenía favoritismos con nadie. Los mismos adversarios o enemigos espirituales del Señor Jesús, los fariseos religiosos, judíos, estaban reconociendo entonces esta cualidad que nosotros tenemos que tener y de la cual queremos hablar un poquito. Versículo 17. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuesto al César o no? Y el versículo 18 dice: pero Jesús conocía sus malas intenciones. Es decir, que no venían a preguntarle para saber, sino que venían a hacerle una pregunta para ver si podían encerrarlo al Señor en una trampa, para arrestarlo después, que el Señor dijera una cosa equivocada, ya sea contra el pueblo de judío, su pueblo, o los que estaban gobernando, los romanos que gobernaban. Entonces, ver algunas de las respuestas, encerrarlo en un callejón sin salida, cualquiera de las dos respuestas podían encontrarlo al Señor en un problema y arrestarlo. ¿Es correcto que paguemos impuestos los judíos al César, al imperio romano, o no? Y entonces dice la Biblia que Jesús conocía las malas intenciones y les dijo: hipócritas, ¿por qué intentan atraparme? Miren ustedes, veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Y le entregaron una moneda romana. Con eso se pagaban los impuestos al imperio romano. Y les preguntó:
¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Miren la respuesta tan singular, tan especial que da el Señor Jesús. Y dice, ¿a quién pertenecen la imagen o el título grabados en la moneda? Y le dijeron, al César, le contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César, al gobierno romano, y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon. Aquí vemos a un líder en medio de una situación donde quisieron encontrarlo en una trampa, le tendieron una trampa, digamos, de carácter político, hablando de impuestos, hablando del Imperio Romano, y si era justo para un judío pagarle al imperio que los estaba explotando, los estaba dominando a ellos, pagarle impuestos, era justo, era bueno delante de Dios. Y entonces Jesús contesta de esa manera, con una ecuanimidad, un equilibrio, con un pensamiento tan justo, tan correcto, que los dejó sin respuestas, los dejó sin palabras. Porque así actuó el Señor Jesús en todos los momentos de su vida. Cuando nosotros miramos la vida del Señor Jesús, siempre Él actuó con un equilibrio, siempre Él actuó con una rectitud, de una manera tan justa, sin hacer diferencias entre las personas, por más que fueran de diferentes clases sociales, por más que fueran de diferentes clases culturales o incluso diferentes clases religiosas. El Señor siempre fue el mismo, su mensaje fue el mismo, su manera de proceder fue la misma, en todo momento, en todo lugar. Nunca vamos a encontrar al Señor actuando de una manera con algunas personas para hacerles el bien y con otras de una manera diferente. Vamos a verlo al Señor siempre con la misma base, siempre con el mismo pensamiento, siempre con la misma actitud. Incluso la palabra ecuánime también podemos mirarlo con respecto al estado de ánimo. Fíjense esto, el estado de ánimo. Por eso mencioné al principio, cuando hablamos de la definición, que tiene que ver con los temas emocionales, porque muchas veces nuestros estados de ánimo nos juegan en contra de nuestra función. Y pensando en eso, por eso te vas a dar cuenta que hay muchas personas que por la variedad de estados de ánimo, muchas veces un día están bien, otro día están mal, y así es la actitud de ellos en la vida, dependiendo mucho de su estado de ánimo. Están bien, se sienten bien, hacen todo lo que tienen que hacer en la vida. Pero alguna vez, hay algún día que no tienen mucha fuerza, que no tienen mucho, su ánimo está muy decaído, y entonces su actitud, su proceder, su trabajo depende del estado de ánimo. Cuando una persona es ecuánime, es equilibrada, su trabajo no va a depender de su estado de ánimo, sino que va a depender más que nada de lo que cree, de lo que piensa y no de cómo se siente. Fíjense el Señor Jesús. En Juan capítulo 4, capítulo 4, vamos a encontrarnos al Señor Jesús con una mujer. Va a una provincia dentro de lo que era el país del Señor Jesús, una provincia que estaba en el centro, que se llamaba Samaria, y ahí se encuentra con una mujer en el pozo de la ciudad de Sicar, que se llamaba el pozo de Jacob. ¿Cuál es la situación? Que ahí en Samaria, los samaritanos no querían, sino que odiaban, había un rencor muy grande contra los judíos, el pueblo, el país del Señor Jesús, los judíos. Pero ahí en Samaria vivían los samaritanos, que los samaritanos tenían un rencor, un enojo, un encono tan grande contra los judíos. Jesús era judío y va a ese lugar y se encuentra con una mujer, y el Señor evangeliza, le predica del evangelio a la mujer,
para la salvación de su alma, porque el Señor no hacía diferencia. Y cuando el Señor le habla a la mujer se queda sorprendida de que un judío le hablara a una mujer samaritana. Vemos ahí que el Señor no hace diferencia entre las personas. Él era judío, pero es el Hijo de Dios. Para él los samaritanos, los judíos, los argentinos, los africanos, para el Señor todos son iguales. Fíjense esa actitud tan abierta. Así debe ser nuestra actitud. No tenemos que dejarnos llevar por simpatías. No tenemos que dejarnos llevar por favoritismo. Aquellas personas que nos agradan. No, nuestra tarea tiene que ser y nuestra función tiene que ser tan abierta que todos los que lo deseen y los que sean llamados por Dios, cualquiera sea su condición, cualquiera sea su situación, su manera de vivir, su manera de actuar en la vida, todos pueden estar también dentro del ámbito de nuestro ministerio. El Señor nunca hizo diferencia entre las personas. Para Él el pobre era igual que el rico. Para Él la persona inculta era igual en el sentido de la necesidad de la salvación. Una persona sin cultura, sin preparación, sin educación, era igual que los que fueran muy cultos o muy preparados. Para el Señor no había diferencia. En el pueblo del Señor Jesús, en el pueblo de Israel, había diferencias de clases sociales, pero el Señor no hacía diferencia en las clases sociales. Así que miren ustedes, nosotros nos quedamos sorprendidos de que el Señor Jesús trae un nuevo pensamiento al mundo, trae una manera tan diferente de cómo es nuestro mundo. Bueno, el Señor trae una nueva manera de actuar. Y en Juan capítulo 3, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, vemos a Jesús hablando con un maestro judío llamado Nicodemo. Y Nicodemo va a escuchar una de las frases más extrañas que seguramente le dejó sorprendido. Jesús dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús le está diciendo a este maestro religioso muy importante en su país, miembro del Sanedrín, le está diciendo que Dios ama al mundo. Bueno, nosotros tal vez no nos damos cuenta del valor de estas palabras, porque nosotros creemos que Dios ama al mundo, pero cuando Nicodemo escuchó estas palabras, los judíos creían que Dios los había amado solamente a ellos y nada más. Y el resto del mundo, los gentiles, los judíos le decían los perros. Y entonces, para los judíos, solamente ellos creían que Dios amaba a los judíos y nada más, y que de ahí se terminaba el amor de Dios. Pero miren ustedes, viene el Señor Jesús y va a presentar un panorama tan distinto y va a decir una de las verdades más hermosas que tenemos en la palabra de Dios, que el Señor ama a todo el mundo, sin distinción de nacionalidad, sin distinción de condiciones sociales, condiciones económicas, sin distinción de absolutamente de nada. Dios ama al hombre, Dios ama a la mujer. Gloria a Dios, Dios ama a todas las personas. Ahora, así debe ser nuestra manera de conducir nuestro ministerio. Amar a todas las personas por igual, no amar a unos más que a otros, no hacer diferencias. Cuando nosotros, los que estamos sirviendo al Señor en el liderazgo, hacemos diferencias, nuestro ministerio se comienza a achicar.
Nuestro ministerio, en vez de expandirse, en vez de extenderse, se va achicando, porque no somos ecuánimes, no somos equilibrados, somos imparciales, y nosotros no podemos ser imparciales. Vuelvo a decirte, no podemos hacer diferencia entre una persona que nos cae mejor, nos simpatiza más que otras, o que es más fácil de relacionarnos que otras personas. Tenemos que tener tanto cuidado, porque si nosotros no tenemos cuidado en este punto, en esta parte, o en esta manera de ejercer nuestro ministerio, nuestro ámbito de acción se va a reducir. En vez de ampliarse, en vez de extenderse, se va a achicar. Y entonces vamos a tener un ministerio pequeño, porque nuestra manera de ver el trabajo y a las personas es deficiente o distinto a la palabra de nuestro Dios. Y entonces, para terminar, quería dejarte en tu corazón las palabras del profeta Isaías en el capítulo 54, versículo 2. Isaías, y ahí el profeta nos va a hablar acerca de esto que estamos diciendo. No achiquemos nuestro ministerio. Tenemos que tener una mente abierta y amplia para que en nuestra visión entren todas las personas como lo hacía el Señor Jesús. Sin diferencia, sin distinciones, sin hacer parcialidad, sino siendo siempre amplios en nuestra manera de amar, en nuestra manera de pensar, donde todos entren en nuestra visión. Por eso Isaías dice, 54:2, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Versículo 3, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán ciudades en ruinas. Es decir, si nosotros tenemos una manera de pensar, una manera de ver a las personas, sin hacer distinciones, como fue el ministerio del Señor Jesús, donde todos podían entrar, donde había lugar en el ministerio del Señor Jesús para todo tipo de personas, enfermas y sanas, sin importar las enfermedades que tuvieran, sin importar su condición moral o social o económica o cultural. Todos tenían lugar en el ministerio del Señor Jesús, porque Él había ampliado su mente. Él tenía la mente de Dios, Él tenía la visión de Dios dentro de Él, y Él miraba al mundo entero, por más pecadores que hubieran, por más ladrones que hubieran, por más asesinos que hubieran, todos en la visión de Dios, en la visión del Señor Jesús también, tenían lugar en el corazón del Señor Jesús. Amigos, queridos hermanos, que estás liderando en la obra de Dios una célula, amplía tu mente, abre tu mente, abre esa manera de pensar de las personas. No seas prejuicioso, no hagas diferencia, este sí, este no. Que en nuestra vida Dios no encuentre una manera egoísta, una manera parcial, una forma tan limitada de hacer la obra de Dios, porque Dios tiene una visión amplia y Dios ve a todo el mundo, y el Señor dice que todo el mundo Él lo ama, y nosotros también, sin diferencia, tenemos que amar a todas las personas. Si tú puedes actuar así, quiero decirte lo que dice la palabra de Dios: tu ministerio se va a extender, tu ministerio va a ampliarse y vas a ir a nuevos terrenos, porque vas a tener una visión amplia, vas a tener un pensamiento no estrecho, no pequeño, sino amplio, y eso traerá beneficios a mucha gente, porque vas a llegar al corazón de tantas personas
porque no va a haber prejuicio en nuestra vida. Que Dios no encuentre prejuicios en nosotros, sino que encuentre ecuanimidad. Que seamos líderes ecuánimes en nuestro corazón y en nuestro trabajo. Que Dios te bendiga, que haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Y estamos seguros que tu ministerio se va a ampliar y se va a extender, que es la voluntad de Dios. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.